Hola, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Betsa Calderón Barrientos, estudiante en la licenciatura de Derecho con matrícula 2401-8403. Me presento para poder explicar el reto número 5, titulado Aplicaciones prácticas de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Esto dentro de la materia sociedades y contratos mercantiles. Para poder entender mejor el contexto es necesario leer el siguiente problema. El hospital Caminemos Juntos, ubicados en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. 1. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico. 2. Una caja de abatelenguas y aplicadores. 3. 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de ellas estaba defectuoso. Como segunda parte de este reto, tenemos que contestar las siguientes cuestiones. Como primer cuestión en mesa tenemos: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? De acuerdo a lo estipulado dentro del problema, se deduce que fue un contrato de compraventa internacional. Este se debe de entender que se materializó dentro de la Convención de las Naciones Unidas en Viena de 1980, en donde además de ser un tratado ampliamente aprobado, también es considerado como una fuente de inspiración para muchas leyes regionales y nacionales. Este tipo de contratos regula tanto la formación de las obligaciones de las partes, como también tiene en mira el equilibrio adecuado de los intereses del comprador y del vendedor, en donde se establece un conjunto integral de derechos y acciones en caso de incumplimiento. Como segunda cuestión en mesa, se estipula: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? La respuesta a esta incógnita es afirmativa y nos podemos basar en que la ubicación geográfica de ambas, en este caso, tanto del comprador como del vendedor, se encuentran en 2 puntos geográficos diferentes. Todo esto en base al artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Para dar respuesta a esta incógnita es necesario citar a García Barrera, 2018, y Peña Ochoa, 2017, los cuales nos dicen que este tipo de contrato se caracteriza por la inmediatez, el uso de redes de comunicación y la validez legal de los mensajes de datos, diferenciándose de los de consumo porque ambos actúan como empresarios. Es decir, que este tipo de contratos se dio a través de un canal de comunicación digital
en donde el laboratorio ofreció sus servicios y el hospital adquirió los servicios del laboratorio. Dentro de este marco se puede definir que se puede hablar de un contrato electrónico directo, ya que clasifica que la forma en la que se ejecuta el contrato es meramente en línea, mientras que en una segunda identificación se puede decir que en un marco de empresas, este contrato viene a ser un contrato electrónico mercantil, ya que las partes contratantes son empresas. Como siguiente cuestión en mesa se tiene: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Dentro de este contrato existen dos partes, que es el comprador y el vendedor. El comprador viene a ser la institución médica, mientras que el vendedor viene a ser el laboratorio. Por lo tanto, en un marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional, en el capítulo 2, del artículo 30 al artículo 52, se estipulan las obligaciones del vendedor. Por citar algunas, se puede decir que la obligación del vendedor es cumplir en tiempo y forma lo acordado dentro del convenio. Por otra parte, en el capítulo 3, del artículo 53 al artículo 59, se pueden observar las obligaciones del comprador. Por citar alguna de ellas, se puede mencionar que el comprador se ve obligado a liquidar en su totalidad el total acordado dentro del convenio al recibir el producto. Como siguiente cuestión se menciona: las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Dentro del marco del comercio internacional pudiese existir muchas lagunas en donde el contrato se puede ver afectado, pero a favor de la Convención de las Naciones Unidas surgen otras instituciones, otros organismos, los cuales velan por los derechos de ambas partes, tanto del comprador como del vendedor. Por citar algunas, se encuentra la Organización Mundial del Comercio y la Cámara Internacional del Comercio. Estas pueden ayudar a crear aquellas legislaciones para que al momento de incumplir algún contrato, ninguna de las partes se vea afectada en su totalidad. Como siguiente cuestión, nos dice: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Es decir, dentro del contrato se estipuló que el laboratorio tenía que entregar una caja de material de uso quirúrgico, el cual sí llegó. 10 camas de hospital, las cuales sí llegaron, pero debemos de recordar que 3 de ellas llegaron en mal estado. También dentro del contrato se estipuló que debía de haber llegado 5 máquinas de oxígeno, de las cuales solamente llegaron 4, es decir, faltaba una. Y como último elemento, se pidió una caja de apósitos y banditas adhesivas, la cual no llegó. Entonces, bajo estos conceptos, se puede deducir que el contrato que se celebró no fue liquidado en su totalidad. Es por eso que bajo el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los contratos de compraventa internacional, se puede estipular una opción que sería la indemnización, es decir, la parte afectada por el incumplimiento tiene derecho a una suma igual a la pérdida sufrida. En este caso, la indemnización tendría que correr a cuenta del laboratorio en favor de la institución médica. Como otra alternativa también se menciona la reparación integral, es decir, el objetivo es colocar a la parte afectada en la misma posición económica en la que habría estado si el contrato se hubiera cumplido correctamente. Esto quiere decir que esta reparación tendría que existir por parte del laboratorio para poder así cumplir en su totalidad con alguna otra alternativa el convenio celebrado. Como última cuestión en mesa, nos dice: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Bajo el artículo 49 de la Convención, nos habla acerca del derecho del comprador, en donde se estipula que éste puede declarar resuelto el contrato si el incumplimiento por el vendedor de sus obligaciones constituye un incumplimiento esencial, mientras que en el artículo 64 de la misma convención nos habla acerca del derecho del vendedor, es decir, el vendedor puede declarar resuelto el contrato si el incumplimiento del comprador es un incumplimiento esencial. Pero en el artículo 29 de dicha convención nos habla de que el contrato puede modificarse o extinguirse siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. En este caso, y en una perspectiva muy personal, siento que el contrato no tiene por qué llegar a ese punto de la cancelación, mas sin embargo puede existir una renegociación para poder suplir tanto las necesidades que tiene el hospital y por parte del laboratorio saldar su deuda pendiente. Como conclusión, nos pide señalar, ¿verdad?, cuáles son las alternativas dentro de este caso. Como primer punto, pudiera yo decir que es determinar el plazo y si este no se cumple, iniciar una indemnización económica con algún porcentaje. Esta podría ser una de las cláusulas básicas dentro de este contrato. Como segunda cláusula, podemos añadir que es necesario declarar de manera precisa que si el producto no llega en buen estado o si el contrato no es concluido satisfactoriamente en su totalidad, debe de generar alguna consecuencia legal. Es decir, que si la parte vendedora, al ofrecer su servicio, no cuenta con los lineamientos legales oficiales, el hospital puede iniciar algún proceso legal en pro del laboratorio. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.